Pero bueno, lo veníamos anunciando desde la semana pasada. Y qué mejor que traer gente que sabe del tema para que nos Siempre. explique y nos saque dudas que tenemos nosotros, como puede tener cualquiera en su casa, en su vehículo en este momento, sobre este tema que ya es noticia, que tiene que ver con el hantavirus. Un tema que cada tanto resurge y resurge y resurge, y bueno, dijimos, vamos a traerlos a ellos que nos den una pequeña clase de cómo cuidarnos y de qué es, y bueno, sacarnos todas las dudas como los ignorantes que somos, Guido, sobre este tema, así que mejor Y que ya hablar sin tengo la saber. primera pregunta, así que dale la Le doy bienvenida la porque bienvenida. voy Le doy la anotando. bienvenida a Abel y a Lu, que vienen a hablarnos una parte más de la salud y la otra parte más de la biología, sobre este tema que es el hantavirus. Bueno, bienvenidos a Buen Día a Día, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Un Está placer. buenísimo tener estos espacios para charlar y traer y recordar que vivimos en una zona donde está esta enfermedad circulando, convivimos con los roedores, entonces a veces recordarlo y tenerlo presente es una buena opción para todos, para Sí, sí, cuidarnos. tal cual. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, retomo lo que dice Lu. Por ahí tendremos que ser medios especialistas en el tema, por donde vivimos. O Exacto. sea, no, la idea es no pensarlo solamente cuando surge un caso y, bueno, desafortunadamente fatal, sino tenerlo en cuenta en todas las actividades y a lo largo de todo el año, porque, bueno, también las actividades por ahí en la zona que vivimos van cambiando. Entonces, el pensar la prevención de acuerdo a la actividad que voy desarrollando. Bueno, lo que ustedes están planteando es cierto, quizás uno debería tenerlo más en cuenta y la vida te va llevando y te vas como olvidando algunas cuestiones. Nos pasó que la semana pasada nos enteramos del caso que sucedió en San Martín de los Andes y dijimos, antes de hablar nosotros, sin saber, vamos a invitarlos a ellos para que nos cuenten un poquito qué hay de cierto, si esto sucedió, si hay más casos y bueno, informarnos más sobre el tema que tenemos ahora a colación. Sí, lo de San Martín fue un paciente de 38 años que, digamos, falleció en el hospital. Eh, a raíz de este caso, digamos, entiendo, la comunicación oficial es la que todos conocemos de parte del ministerio, digamos. Eh, por lo que uno ve, digamos, ya entró con, digamos, bastante complicado con un síndrome cardiopulmonar, que es lo que la evolución, digamos, de la enfermedad, una especie de neumonía, ¿sí? Por eso quedó internado, y a raíz de eso hay 10 personas que están en aislamiento preventivo y de monitoreo, porque esta enfermedad, que ahí Lu nos va a contar un poco del roedor, pero también tiene la particularidad del virus Andes, hantavirus Andes, el que circula acá en nuestra región, que se contagia de persona a persona. Okay. No es, digamos, hay ciertas circunstancias que hacen que uno pueda estar más en riesgo de contagiarse de alguien que tiene con síntomas. Obviamente los más expuestos son los convivientes, porque tenés que estar por lo menos media hora a menos de 1 metro de distancia, digamos. Entonces, obviamente, quien comparte habitación, quien comparte cama, Claro. quien comparte, o sea, familias, van a ser los primeros, digamos, ahí que hay que monitorear y acompañar. Lo que está pasando en este momento en salud es que se está cambiando, hay una nueva guía que seguramente va a salir el próximo mes en vigencia, porque se están cambiando, digamos, los tiempos de aislamiento preventivo de esos contactos estrechos, y Okay. están categorizando también, digamos, los que tienen mayor riesgo son los convivientes. ¿Cuántos días de aislamiento? Y en este momento son 45, ¿sí? Pero se está evaluando que sean 21 y después, digamos, evaluar la situación y seguir con el monitoreo. Claro, porque Lo que cambió el quiebre fue el brote de Puyén. ¿Sí? En el brote de Puyén hubo más de 30 ¿cuándo fue personas esto? y Más o fue menos. 2019. Ok. 2019-2020, justo antes de la pandemia. Entonces, eso cambió, pero ¿qué pasó?
ahí pasó de que hubo más de 30 personas, hubo, no me acuerdo si eran 5 o 6 muertos, hubo como una línea de 5, a partir del caso índice, como 5 líneas de contagio. Entonces, bueno, eso hizo replantear toda la situación. La realidad es que esa situación fue particular de Puyén. En Neuquén y en otras provincias también en Patagonia, lo que vemos es que sí, quien está más expuesto de contagio persona a persona son los convivientes. Nosotros en la provincia siempre tuvimos convivientes de los casos índices. Okay. Pero que tampoco que convivas quiere decir que te va a contagiar. O sea, hay que hacer el monitoreo correspondiente. Para seguir un poco con la línea, Abel, ¿cuáles son los síntomas que vos decís, bueno, después hay que unir los dos temas, porque estuve en tal lugar o no estuve en tal lugar? ¿Cuáles son los síntomas donde uno puede ponerse como en alerta? Entonces, el tema del diagnóstico de Hunter, la sospecha, hay que unir varias cosas. Por un lado, es la sintomatología, que es parecida en inicio a un cuadro gripal, o sea, mucho dolor de cuerpo, mucho dolor de articulaciones, mucho dolor muscular, fiebre, ¿sí? Y puede haber dolor abdominal, o sea, diarrea, eso puede estar o no puede estar. Y lo que llama la atención es que no hay mocos, o sea, no hay cuadro de vía aérea superior, ¿sí? En algunos casos relatan un poco de molestia de garganta, ¿sí? Pero no es, digamos, no llama... Sí. Una congestión. Claro, lo típico que asociamos a la gripe, que vos decís estoy engripada, la nariz roja, el moco y todo eso. Me siento como que estoy engripado, pero no tengo el cuadro de vías aéreas superiores. Pero a eso le tengo que sumar la epidemiología, que es dónde estuve haciendo actividades o qué actividades estuve haciendo, ¿sí? Porque en realidad, digamos, la leptospirosis, que es otra enfermedad bacteriana, también tiene un inicio, digamos, parecido. Los cuadros gripales por ahí pueden tener un inicio parecido. Por ahí eso, el no moco, ayuda a cosas, pero tengo que sumar, tengo que pensar en qué actividades. Y ahí tengo que irme 45 días para atrás. Un montón. Porque el periodo de incubación es largo. Entonces, ahí tengo que pensar qué actividades estuvo haciendo esa persona y después a eso unirle el laboratorio también. Porque lo que nos pasa ahora, por ejemplo, ante un caso en San Martín, uno dice, bueno, a partir de ahora, pero claro, de acá 45 días para atrás, ¿dónde estuve también? Claro, sí. Quizás un poco para iniciar, ¿no? De qué es el hantavirus, sí, empezando como a limpiar un poco y que entendamos el contexto. El hantavirus es un virus que lo transmite un roedor, el roedor colilargo, no cualquier roedor, es un roedor silvestre, endémico, o sea, propio de esta zona, de la zona patagónica, chilena, argentina, también se expande hacia otros, tiene una distribución un poquito más amplia hacia pero bueno, los roedores que generalmente están infectados con hantavirus se encuentran en la zona mayormente cordillerana, tanto de Argentina como chilena, la parte patagónica, cordillerana, argentina, chilena. Hantavirus hay en muchos lugares, inclusive en otras partes del mundo, ¿no? Okay. Y que son otras cepas, que tienen otras características, que los transmiten otro tipo de roedores, pero bueno, la particularidad que tiene el hantavirus que circula en esta zona, que se llama Andes Sur, es que puede ser, además, una vez que la persona se contagia, puede ser transmitido a otras personas. Claro. Eso sí es único en el mundo, no hay otro hantavirus que haga eso. Por eso quizás es el más famoso el nuestro, ¿no? Como que parece a veces que solamente Patagonia tiene casos de hantavirus, pero no, existen otros lados. Y un poco esa fama la tiene porque es el único que sí puede ser, una vez que una persona se contagia, puede ser transmitida a otra persona. Y eso es un poco lo que contaba recién Abel, de estas cadenas que se dieron, por ejemplo en Epuyén, donde una persona infectada terminó infectando a otra persona, y por qué hay un protocolo en la zona de aislamiento, ¿no? Porque si uno se contagia tiene que aislarse las personas convivientes, porque no sabemos si no le transmitió el virus a los demás. Volviendo al ratón. ¿Cómo me contagio de hantavirus? Bueno, el ratón tiene el virus, lo porta, no se enferma. Okay. O sea, el ratón no tiene ningún síntoma, no lo ves con ninguna sintomatología, está
No es normal. digo como la rabia en el perro. Para los que No, estamos no, acostumbrados a las exactamente. películas de zombies, no lo vamos No lo vamos a ver notar, no nos transformado. vamos a dar cuenta si qué ratón tiene y qué ratón no Ok. lo tiene. El ratón lo libera en el pis y en la caca y en la saliva. Entonces va dejando el virus en el ambiente, Ujú. ¿no? Ese virus no vuela. No vuela. Entonces Ok. lo deja ahí en el ambiente. Entonces, ¿cómo lo tenemos nosotros? Bueno, lo respiramos. ¿Cómo? Porque se levanta, se asocia a partículas, Claro. suciedad, partículas de tierra, de lo que sea, Polvillo, ¿no? Hablando mal y polvo. pronto. Entonces, de esa manera, haciendo actividades, puede ser barrer, puede ser zapatear, puede ser juntar leña, puede ser cosas que hagan que esos virus que están en esas partículas los respiremos. ¿Pero eso es al aire libre, Lu, o Eso puede cerrado? ser lugares cerrados, donde estuvo el ratón. Si Ok. vos estás en un lugar cerrado donde hubo roedores y el ratón liberó el virus en un lugar cerrado, puede ser un lugar cerrado. Si el roedor está en un ambiente abierto, también. Entonces, todas las actividades que hagamos tienen un riesgo mayor o menor. Y ahora, si quieren, les contamos un Es poco más de interesante, eso. porque Yo fui a buscar últimamente hongos, Mucha en gente fin. va a buscar hongos o va a buscar leña en este momento. Hay mucha gente buscando leña. Hay actividades, por eso, que son más de riesgo que de otras. El virus también, bueno, eso lo respiramos, ¿no? Tiene que haber alguna acción que nosotros estemos haciendo para levantar ese polvo cargado de virus, ese virus lo respiramos. El virus también es muy lábil, no es que súper resistente, ¿no? Entonces, en lugares donde hay sol, el virus se desactiva. En lugares, por ejemplo, después de una lluvia, ese virus también va como desactivándose. El viento lo dispersa, entonces hay cosas que nos ayudan a que no estemos tan expuestos todo el O tiempo. sea, al Si aire hacemos libre es a- más... es menos probable probable. que nos contagiemos que si estamos en un lugar cerrado, ¿no? Un galpón cerrado donde sabemos que entran roedores, no sabemos si dejaron piso o nada, dura más ese virus Claro. en ese ambiente Ok. que en un lugar abierto, cerrado, ventilado, con sol, ¿no? Esos lugares son... O sea, lo oscuro, húmedo y fresco les encanta. Claro, viven, sí, como viven, ¿no? Están más tiempo ahí en esos ambientes. Sí, el aire libre siempre y cuando haya sol y haya ventilación, porque si yo me voy a meter abajo Un un cañaveral, retamal, claro. un mosquetal, por ejemplo, el colilargo le encanta Comer rosa mosqueta. rosa mosqueta, entonces una de las actividades que se puede hacer ahora es justamente Sí, juntar juntar. mosqueta. Voy a tener que buscar una planta de rosa mosqueta que los frutos estén al sol y no tirarme bajo ningún punto de vista abajo de la planta a juntar nada. El tema de los hongos pasa exactamente lo mismo. Todo muy bien con ir a juntar hongos, es la época, está buenísimo, pero en esta época no estaría mal llevarse un par de guantes Y ¿sí? barbijo. Y un barbijo, el común, el de El que barbijo. usábamos para el COVID. Sí. Exactamente. En esta época no sería ideal hacerlo. ¿Por qué? Porque está bien, yo voy a ir mirando dónde me meto o no, pero digamos, los hongos le gusta la humedad y le gusta, digamos, estar, digamos, necesitan el sol, pero no tanto. Entonces, uno por ahí en el recorrido no sé dónde bien me estoy metiendo, Claro. tampoco sé dónde el ratón se metió. O vas caminando, vas levantando un poco de polvo. El ratón es un ratón, un poco para reconocerlo, ¿no? Es un ratón chiquito. Ahí, si nos están viendo por Twitch y Facebook o Canal 2 de Cable de la Frontera, estamos pasando los videos y las fotos que trajo Lu del ratón que va a explicar ahora. Bueno, el ratón colilargo es un ratón chico, es un ratón que tiene más o menos 10 centímetros, Es re pequeño. pesa unos 30 gramos, un adulto grandote, tiene una coloración más bien castaña y con una pancita un poco más clara, y tiene la cola, bueno, se llama colilargo porque el ratoncito puede tener 10 centímetros y la cola 12. Es más larga la cola que el cuerpo. Es un poco más larga la cola que el cuerpo. El tema es que en la naturaleza tenemos más de un ratón con esas características. Pobre, no es tan todos son fácil. culpables. No, hay muchos, los ratones en general tienen una cola larga. Las ratas, que son las urbanas, con las que más convivimos, que son otro tipo de roedor, que es muchísimo más grande, también tiene una cola muy larga. Entonces a veces, cada vez que vemos un roedor con una cola larga, creemos que es un colilargo. Igual está bien, ¿no? No hace falta ser especialista para reconocerlo. Lo bueno es, veo roedores, sé que tengo que tomar medidas. No importa si es colilargo, si es otro, no vamos a Por las dudas, meternos ahí. Para protegernos, lo que tenemos que hacer es evitar
hacer acciones que nos pongan en riesgo en lugares donde están los roedores, ¿no? O en el caso de nuestras casas, evitar que el roedor entre en nuestras casas, ¿sí? Eso no importa, pero yo un poco para que lo conozcamos, ¿no? Para que conozcamos. Ahí traje una foto donde se ve mi mano un poco para que tener referencia. Claro. A ver, mostrame tu mano, Lu. Encima claro, es chiquitito. Sí, es un ratón chiquito. Es lindo. Sí, me da una pochura, mira los ojos de Ratatouille. Bueno, le gusta mucho alimentarse de granos, por eso también las famosas ratadas en épocas de las floraciones de la caña, porque es granívoro, principalmente granívoro, y le gustan las frutas, como la rosa mosqueta, las frutas finas, el frambuesas, michay. Quería llegar a esa pregunta, porque hay un mito acá, que es que aparece el janta cuando florece la caña, y ¿qué tanto hay de eso? ¿Es cierto? Es verdad, a ver, como les dije recién, el ratón es granívoro, se alimenta de granos. Imagínate que 80.000 hectáreas del parque claro, florecen y dan semillas, cantidad de semillas impresionantes. Lo van a aprovechar todos los animales granívoros, ¿no? Todos los aves también, ¿no? De hecho, aves también responden un montón a la floración de la caña porque hay un montón de alimento disponible. El ratón colilargo, ciclos de vida. El ratón vive un año y medio, así que en un año se reproduce con alimento, con mucho alimento. El ratón no solamente se reproducirá una vez o dos, sino que se puede reproducir 5 veces ese año, y en lugar de tener 4 crías, puede tener 6, 8 crías. Eso hace que desde el que empezó a haber semillas disponibles hasta el final de ese año, tengas una superpoblación de ratones colilargos que te producen esas ratadas. Entonces, pero también ha pasado, ese es mucho ratón junto. Claro. No necesariamente muchos casos de hantavirus, porque no sé, el último que tuvimos, que fue en Villa La Angostura, no sé si se acuerdan, también por el 2018, 19, no hubo casos de hanta. Hubo floración de caña. Hubo floración, hubo ratada y no hubo casos. También se trabajó muchísimo en la prevención, se hicieron monitoreos, o sea, por eso los estudios científicos son importantes. Claro, por eso tienen que estar. Sí, nosotros hay que apoyarlos. Hicimos muchos estudios, continuamos todos los estudios para ver cuándo era la mayor cantidad cuándo empezaba la ratada, cuándo se dispersaban para las casas, y se trabajó mucho con los de salud para justamente hacer un trabajo de prevención específica según el momento en que se estaba viviendo. Pero también hubo otros momentos donde hubo floraciones de caña, por ejemplo en la zona de Quillén, cerca de Aluminé, y donde no hubo ratada. No sabemos si pasó algo con la semilla, no podemos entender muy bien qué fue lo que pasó, pero no desencadenó una ratada. Entonces, sí. Nunca se sabe qué esperar. Nunca se sabe qué esperar. Y otra que nos pasó en Río Negro, que encima fue lo del volcán, así que tampoco hubo ratada. Pero bueno. Sí, pero lo que hay que tener en claro es esto, no asociar floración de caña o solamente solo la floración de caña con presencia de hantavirus. O sea, lo que vimos es que aumenta la población de roedores y puede haber casos o no casos de hantavirus, y a veces hay floración y ni siquiera la población de roedores no aumenta. Tiene que ver directamente ahora hay un caso y no está relacionado con una floración de la caña. O sea, no hay que esperar a que florezca la caña para tomar prevención, para tomar medidas de prevención. De hecho, los casos no necesariamente están relacionados a eso. Hablando de densidades, o sea, bueno, ¿y qué pasa en condiciones normales? ¿No? Porque eso de floración de la caña pasa una vez en el mismo lugar cada 70 años. O sea, casi que ya nos tenemos que olvidar de que haya nuevas floraciones. Vamos a vivir la próxima floración. Ya no nos importa si florece, porque casi que no nos va a salpicar. Es cierto eso, claro. O vamos a estar muy viejitos. Muy viejitos. Claro. Pero bueno, ¿qué pasa entonces en lo cotidiano, no? ¿Cuándo podemos encontrarnos más con ratones? En otoño. Los picos de densidad de roedores se dan en otoño, porque son especies, o sea, son que se reproducen durante la primavera. En el verano están teniendo sus crías. Para el otoño esas crías ya son más grandes, entonces tenemos padres con crías,
y que después en el invierno, con las primeras nevadas, se va muriendo, ¿no? El invierno es el controlador de la población. Qué O sea, lo que sabio, hacen, la naturaleza. claro, El invierno claro. y los chimangos, me imagino. Los chimangos, bueno, ahora si quieren también es otro de las Otro tema. Cuestiones de qué podemos hacer para regular las poblaciones de ratones. Conservar, por ejemplo, la fauna nativa, chimangos, serpientes. Pará, yo vi un video de gatos. la bandurria comiéndose un... Bandurria, sí. No la tenía y Sí, de sí. golpe le vi, se manducó Un ratoncito. Un ratón. Un ratón, sí. Sí, todo lo que son zorros, los carnívoros silvestres, gatos, zorros, rinos, ¿cómo se llama? Hurones. Todos esos son controladores de roedores. Tengo Naturales. un gatito. Mi gatito Ah, aparece eso, sí. con un ratoncito en la boca. Tensión en la casa. Porque viste que te lo traen como, che, te traje un regalito para que veas qué bueno que soy con vos. Bueno, ¿Qué hacemos? Cada vez que nos encontramos con un roedor muerto, lo que hay que tratar es evitar totalmente el contacto y la manipulación. Entonces, lo primero que hacemos es rociarlo con dilución de lavandina y agua. Ok. Lavandina pura no hace nada, hay que diluirla para que tenga... Ah, no hace nada la lavandina pura. No. Yo a veces le doy No con sirve toda la la lavandina lavandina pura, pero digo, esto está impecable. Para lo único que sirve la lavandina pura es para hacerte pelota a las vías aéreas. Sí, digamos. las manos. Y las Y la manos, ropa. y la Claro. ropa. Claro. Para que sea desinfectante y eso tiene que estar diluida No al lo 10%. puedo creer. Sí. Ese es un re dato. A todo. Arruiné litros de lavandina en casa, el divino botón. Sí, por eso a veces lo digo, porque a veces uno tiende a decir, ay, tengo miedo, tirás todo, Todo. porque pensás que es más Sí. Y otro efectivo. dato, 10%, pero también fíjense en la concentración de lavandina, porque ahora la lavandina que va al 10% diluida es la que tiene 55 gramos de cloro litro. La ¿sí? normal, la normal, estándar, la la- estándar. la- Voy, compro la Ayudín. Sí, si te va a pagar Ayudín, sí, si no puede ser. No, pero digo, Pero que no sea en gel, que no, No. sea Ok. con no sé qué, que la estándar, la más común, La la más pura. la de siempre, porque ahora hay como más variedades. Sí, la que no La de salpica, siempre, ese es al 10%. Es una partecita de lavandina y 9 de agua. Si no, te pones a hacer diluciones, pero yo diría que lo ideal, porque está ahí, eso también pasa ahí al 25 gramos por litro, además. Entonces, lo ideal sería que cumplen para todo, para la desinfección y sobre todo la gente que está, digamos, realizando tareas de campo, que va a limpiar cabañas Ok. y demás historia, esa es la lavandina que hay que utilizar, digamos. La otra la puedo usar para el baño, digamos, o Claro, para sí, la porque dentro de esa la no. casa, pero para hacer laburos de desinfección hay que pensar en la que tiene 55 gramos por litro de cloro activo. Mm. Bueno, entonces, ¿qué Rocío hacemos? el- Rociamos el ratón, lo rociamos de lejos, o sea que queda como empapadito. Sí. Y después, si podemos, con una pala y una escoba, lo tiramos, lo enterramos, pero tratando de no acercarnos, ¿no? Habríamos dicho de que la vía de contagio más probable era respirarlo. Respirarlo. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es no acercar nuestra cara a eso. Si nos podemos poner guantes y barbijo mejor, hacemos esa manipulación. Un mini protocolo de lo que fue la pandemia, pero... Es buenísimo, sí, yo creo que positivo de la pandemia es la utilización de ese tipo de elementos, incorporamos claro. como algo más natural, tenemos más naturalizado el uso de un barbijo, que antes nos costaba un montón, ahora lo tenemos, hasta debemos tener alguno en la casa todavía. Entonces eso está bueno, lavarnos las manos y eso. ¿El gato? El ¿Sin gato- problema? ¿Lo puedo seguir tocando? Sí, el gato no se contagia, solamente es una enfermedad que por ahora se ve que es entre roedor y persona. En el pelaje del gato no queda ningún problema, no queda ningún resto del virus, nada. Y no No se me- sabe, En principio no. Pues ahí estaríamos en un... Bueno, pero No lo hay, dejo al no hay un sol una hora. estudio, claro, no hay un estudio que diga, podés dejarlo Lo afuera, dejo por sí, un le rato, pasas un lloré, trapillo. lloré. en la soda con la ropa por rato. Sí, el otro día Luna me trajo un pájaro, por eso puede traerte uno también. Sí, sí. Sí, pero a ver, me parece que acá lo clave es entender que nosotros estamos en una zona donde hay roedores y convivimos y está el colilargo también. La idea es no convivir con el roedor, entonces sobre todo aquellos barrios que son más periurbanos, digamos, que el límite con el bosque o con la estepa no está de todo clara. Fundamental
que nuestra vivienda esté lo más hermética posible para el tema de los roedores. El colilargo, si se acuerdan del tamaño de una moneda de 25 centavos, bueno, entra en un agujero tan chiquito como eso, pasa. Entonces, porque es puro pelito, vos lo ves, es puro pelito. Flaquito peludo, digamos. Entonces, esponjosito. Claro. Entonces, digamos, lo que hay que hacer es espacio, chequear debajo de la puerta, las sendijas, las ventanas. Cuando uno instala un calefactor, los tirajes o las estufas, normalmente pasa la chimenea y por ahí, el agujero de la pared. Claro, el agujero de la pared. Si no tengo posibilidad de taparlo con material, la virulana funciona muy bien. ¿Virulana de acero? Porque no lo pueden roer. No lo pueden roer, digamos, son roedores, les gustan eso no pueden pasar. Impresión de solamente imaginarme. Entonces, bueno, la idea es tapar bien todos esos recovecos. Si yo hice todo eso y así todo veo que hay presencia de roedores, porque me voy a dar cuenta porque por la caca es lo primero que aparece. ¿Cómo es la caca? Tiene el tamaño de un granito de arroz negra. Claro. Sí, más o menos todos los roedores, más o menos la caca es media parecida, digamos, parecen granitos de arroz. Entonces, son alargaditos. Lo importante de ahí sí recurrir a algún veneno, trampa, lo que crean mejor. Ahí sí hay que tener cuidado de niños, niñas. Y mascotas también. En mascotas, sí. Pero la idea es roedores afuera, ¿sí? Eso es punto principal. Y después, las actividades, nosotros tenemos a lo largo de todo el año tenemos muchas actividades que pueden ser de riesgo. En esta época es la juntada de hongos y quien junta mosqueta también es una de las actividades de riesgo. Y eso, precaución, o sea, guantes, barbijos, después también el tema de la ropa que yo uso para esas actividades. No está bueno que si estuve media mañana juntando hongos y andando por el bosque, que yo entre después con esa ropa a mi casa. No está piola eso. Lo ideal sería dejar el calzado afuera, la ropa si me la puedo sacar afuera y dejarla un rato al sol y después la meto a lavar, sería genial, aparte de los guantes y digamos el barbijo. Los últimos casos de Puyén o el brote de Puyén tienen que ver con estas actividades, con juntada de hongos. Así que, digamos, seamos cautos con eso. Otra actividad también para esta época puede ser la de de juntar hojas, ¿no? Sí. Sí. Que, bueno, a ver, también está bueno tener ir haciéndose como un criterio propio, ¿no? Un poco pensando en lo que hablamos, que el virus lo respiramos, que es levantando polvo. Entonces, si yo tengo que ir nadie dice que no tenés que ir a hacerlo, pero si tengo que ir a recolectar hojas, ¿cuándo sería el mejor momento para hacerlo? Cuando sale el sol. 2 de la tarde. Cuando sale el sol. Quizás después de una lluvia, porque está todo mojado, entonces ya no se levanta ese polvo, bueno, ¿no? Entonces recolectar quizás las hojas ya mojadas es mejor porque no estás como levantando ese polvo del suelo. Bueno, usar barbijo nunca está de más, siempre es una vía más de protección. Lo mismo que si vamos a recolectar leña. Bueno, ¿dónde lo recolecto? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Bueno, usar barbijo está bueno porque tenemos una barrera más, pero quizás eso, si está húmeda o en lugares donde estuvo siempre expuesta al sol, donde si estoy levantando la leña de abajo, es un lugar mucho más oscuro, donde quizás hay más virus que la leña de arriba, ¿no? Si tengo apilada leña, ¿no? La leña de arriba está de arriba para abajo. Claro, ¿no? Que sacar de abajo. En esas cosas, un poco uno tiene que ir formándose un criterio propio. Porque si no, no puede decir esto sí, esto no, porque cada situación a veces tiene su particularidad. Claro, si no, posta que este fin de semana fue mucha gente al cerro acá y vamos a estar todos perseguidísimos 45 días. No, pero a ver, eso es una cosa que hay que empezar a laburar. Vivimos una zona endémica, expuestos vamos a estar todo el año, entonces la cuestión es no dejar de hacer actividades como campamento y de pesca, que también son las actividades que por ahí empiezan en noviembre y que son actividades de riesgo, sobre todo por donde me meto, ¿sí? Si me voy a meter en bosque cerrado,
si voy a armar un campamento en un lugar, digamos, que no es un campamento organizado, tengo que fijarme, digamos, de que sea un lugar que entre el sol, que haya luz, no dejar, digamos, alimento, digamos, a los roedores, porque obviamente le gustan las frutas y los granos, pero si yo le doy algo de comer, ellos lo van a agarrar y me van a, o sea, lo más probable es que ingresen a la carpa o traten de ingresar a mi carpa. Pero bueno, la idea es que vivimos en una zona endémica, nos tenemos que cuidar todo el año, no tenemos que tener miedo, sí tenemos que apropiarnos de la información para manejarnos de la mejor manera posible, y también entender que me parece fundamental es esta construcción de que no es que el ratón me está viniendo a atacar, sino que formamos parte todos del ecosistema, claro, y que nosotros estamos invadiendo con nuestras actividades, con su espacio. Entonces, si yo hago las cosas, digamos, conscientemente de la mejor manera posible y cuidando el medio ambiente, digamos, y siendo responsable de lo que hago, digamos, las chances van a ser mucho menores de contagiarme, ¿sí? O no me voy a contagiar directamente. Entonces, esas son las construcciones que tenemos que tener. Lo que pasa es que, bueno, sí, hay un caso ahí encima, bueno, estamos chequeando, falleció en Epuyén, una mujer hace 2 días. Digamos, nos salta la alerta, pero en realidad tenemos que entender eso, que estamos conviviendo todo el año porque el ratón vive acá y es más probable que llegó antes que nosotros a esta zona. Hablando de eso, permitime la acotación. Últimamente se está desmontando mucho para construir, se construye rápidamente en esos lugares donde vivían un montón de ratoncitos, serpientes, otros animales, además de los incendios que también movilizan todas las poblaciones animales. Es decir, además de que a veces nos vamos a meter, nos estamos metiendo muy de lleno en la vida cotidiana y este tipo de desastres, como los incendios, hacen que los animalitos vayan a buscar otro tipo de refugios, entonces es más común que nos los encontremos. Sí, en general todos los disturbios que nosotros hacemos sobre el ambiente tienen consecuencias sobre los ecosistemas, los desbalancean, claro, y está bastante relacionado con la aparición de enfermedades o nuevas o más casos de los que ya existen, ¿no? Sobre todo en esta relación, porque nos estamos vinculando diferente con el ambiente. Entonces, un poco el avance de las construcciones o el avance nuestro, puede ser construcciones, vías, lo que sea, que estemos alterando el ambiente, hace que todo eso cambie y muchas veces nos termina perjudicando. En el caso puntual de este incendio, o sea, el incendio es un disturbio también que produce muchísimos cambios en el ecosistema y que va a tardar también un montón en recuperarse. En relación a este último incendio, con este caso, están poco asociados geográficamente también, ¿no? Porque aparte el roedor, si bien se desplaza, no tanta distancia. No tanto, son ratones que caminan, sobre todo el colilargo es bastante caminador dentro de toda su comunidad de ratones en relación a otros roedores. Este es el que más se desplaza, pero no tanto. De hecho, es uno de los que más se desplaza hacia las zonas rurales, hacia las casas de las zonas rurales, ¿no? No es tanto de ciudad a ciudad. No, se lo puede encontrar en Junín de los Andes, lo podemos encontrar, en lugares así como en San Martín también está presente, pero es más como, es un ratón silvestre. Tenemos que entender que es un ratón que evolucionó en ambientes silvestres, entonces lo prefiere, pero se adapta bastante bien. De todos los roedores que hay en los ambientes silvestres, el que mejor se adapta o más probable lo podemos encontrar acá, fuera de las ratas urbanas. Otra cosa que quería, es un dato, es que no todos los colilargos están infectados con hantavirus. ¿No? Es un porcentaje muy bajo de roedores. O sea, nosotros estudiamos los roedores, hacemos estudios específicos con roedores sin hantavirus, sacamos muestras, mandamos a analizar, y un porcentaje muy bajo está infectado. Entonces no es que vemos un colilargo y seguramente estamos expuestos si hay hantavirus. No, puede ser que lo que estemos viendo ni siquiera sea un colilargo, puede ser que sea un colilargo y no esté infectado. O sea, tiene que haber una serie de cosas que sucedan para que uno se infecte. El tema es que esas cosas no están tan claras. Sabemos qué cosas nos exponen, sabemos estas características de los colilargos, pero en verdad en el momento en que una persona se enferma no sabemos de qué colilargo estaba, dónde estaba. Eso
parte de la investigación posterior epidemiológica, que es un poco ver todas esas cosas. Pero bueno, en principio eso, no es que hay que desesperar. Yo quería hacer una pregunta ya también en el tema de salud, ¿no? Tuvimos una pandemia COVID, ¿qué esperábamos? La vacuna. Bueno, digo, con respecto al hantavirus no hay nada. No, todavía no hay vacuna y no sé si alguna vez va a haber, digamos, Digo, no el estoy tan al tanto. El dengue en su momento, después de los casos grandes que hubo, se trabajó en una vacuna, digo, de esto no hay... No, o sea, no sé, no estoy al tanto de los últimos grupos de investigación que están trabajando, pero no está en la mira, digamos, Okay. por lo menos a futuro inmediato una vacuna. Retomo algo de lo que decía Luciana con respecto a las pandemias y zoonosis y demás. La Organización Mundial de la Salud está trabajando en un concepto después de la pandemia que se llama una salud. Una salud apunta a que nos relacionamos con el medio ambiente de la mejor manera posible, con los animales de la mejor manera posible, porque en lo que se vio en los últimos 30 años, el 70% de las enfermedades nuevas que aparecieron son zoonosis, ¿sí? Claro. O sea, son enfermedades que de los animales pasan a nosotros. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué está pasando eso? Porque justamente estamos deteriorando nuestro hábitat y entonces es que pensar, digamos, no es loco pensar en una nueva pandemia, no es loco pensar en algún momento en volver a tener un brote de Hanta parecido al de Puyén. O sea, entonces tomar conciencia de eso, digamos, es fundamental a la hora de, digamos, también las medidas de prevención. Claro. Ya no nos pensamos como nuestra salud, sino que es una sola salud. Claro, la comunidad. salud del ecosistema. Claro. Si nosotros vivimos en un ambiente que está enfermo, que está degradado, que le faltan componentes, es muy probable que se desencadenen. Es un ambiente enfermo, lo podemos decir así, y es muy probable que Nos se contagiamos desarrollen todos. nuevas cosas, nuevas patologías, nuevas enfermedades. Lo mismo con los animales, lo mismo con animales, pero también hay otros organismos, ¿no?, en los ecosistemas. Un organismo está enfermo, terminamos como en esa cadena nosotros también. Nosotros somos animales. Entonces, el concepto de una salud está pensado, lo que propone es esto. Ya no nos pensamos nuestra salud solo, sino que es la salud general de todos los que habitamos estos ecosistemas. Me toca pensar que se le ocurrió tarde a la OMS esto, ¿no? Hace 40 años que está más o menos con este pero nuevo concepto. no lo practica. Sí, no, bueno, pero ninguna también de las, fue prueba y los que error. ponen la tarasca para que funcione el mundo, no lo Fue practica prueba nadie. y error, Sí, hasta sí, que dijo, no es "Che". Bueno, pero después No, tenemos no es- gente que dice que las cuestiones El ecológicas cambio- y ambientales no existen. Sí, Digo, bueno. Bueno, y de ya ahí para ellos- abajo, ¿qué podemos esperar? Yo creo que reforzar el concepto no es que no se pensó antes, yo creo que tiene, digamos, los momentos históricos y los momentos políticos y sociales hace que se tomen ciertos conceptos y se vuelvan a reforzar, porque bueno, hay una cuestión de negación de los efectos de cambio climático y otras cuestiones que hacen que por ahí uno tenga que volver a reforzar estas cuestiones que ya se saben, decir, bueno, a ver, pongámonos la pila con esto, pero bueno. Sí, o qué cuesta. cartas se toman en el asunto, porque sigue habiendo granjas de cerdos para alimentar a miles de personas Bueno. que están en condiciones que por ahí no están las mejores, digamos. Sí, es cierto, estamos presenciando una de las extinciones masivas producidas por el ser humano. ¿Cuántas especies nos hemos cargado en los últimos 100 años? Sí. No es contra la OMS puntualmente, es contra los que mueven la maquinaria del mundo, tal cual. La OMS sí aconseja, como lo hemos visto en la pandemia, y ya habían avisado que no iba a ser la única pandemia, ni iba a ser la última. Sí. Entonces, bueno, es un poquito pensarnos cómo queremos vivir y digamos, y cómo queremos relacionarnos y cómo queremos, digamos, estar en armonía con nuestro entorno. Esa es la idea. Tampoco es un concepto novedoso, ¿no? Digamos que hay comunidades originarias que viven con ese concepto, cosmovisión hace muchísimo tiempo, ¿no? Como en esta de vivir, somos parte de un ecosistema, somos parte de... Claro, somos uno más de todos. Somos uno más. Entonces, si no nos comportamos como uno más, nos perjudicamos todos. Claro.
Bueno, chicos, la verdad que un placer tenerlos hoy en la radio. Nos gustaría tener esta charla por ahí en un tiempito más otra vez, a ver si hay novedades y seguir reforzando toda esta charla tan interesante que tuvimos hoy, de que cómo prevenir, cómo cuidarnos, y ante algún síntoma, Abel, al hospital. Sí, lo ideal sería, digamos, si yo tengo algún cuadro que no termino de identificar, es la consulta oportuna, sea por guardia o por consultorio. Lo importante también es que hay actividades de más riesgo, entonces las personas que las realizan, que serían guardafauna, los guías de pesca, la gente que trabaja en camping y hotelería, sobre todo en lugares, digamos, Parque Nacional o periurbano, en áreas rurales, son los que, digamos, obviamente la gente también que trabaja con basura, digamos, son, digamos, profesiones o actividades con más exposición, es a quienes, o los que desmalezan también, ¿sí? El desmalezado, porque decía Luciana, el levantar polvo, claro. Digamos, esas son las personas que sí o sí tienen que, a la hora de pensar sus actividades cotidianas, tener todos los elementos de protección personal. Okay. ¿Sí? Las botas, un mameluco, ropa que utilizo solamente para ese lugar, barbijo, N95, ahí sí, un barbijo de los duros, de los rígidos, ¿sí? Antiparras, guantes. Ahí es donde tengo que pensar un poquito más en prevención. De hecho, las ART de la gente que trabaja en área rural ya está incorporado a esta enfermedad como una enfermedad laboral, ¿sí? Entonces, eso es también importante a tener en cuenta. Frente a síntomas, consulta oportuna, y también cuando me siento enfermo, porque eso parecería que la pandemia por ahí nos hace olvidar algunas cosas, cuando yo me siento mal me tengo que quedar en casa, ¿sí? No tengo por qué andar desparramando, si estoy con fiebre, salir de mi casa, hacer reposo, si crees conveniente hacer la consulta, porque realmente el cuadro no está evolucionando favorablemente, hacelo lo más rápido posible. Pero el tema también es eso, estamos, por ahí venimos con ese concepto de que, digamos, nada, estoy con un poco, me siento rara y voy. No, o sea, si te sentís mal, quédate en tu casa, hace reposo, consultá, ¿sí? Eso es fundamental, no solamente para Hanta, sino para cualquier otra enfermedad respiratoria o la que sea. Pero si te agarran a tiempo, digo, el Hanta no es, o sea, es... No, a ver, el problema que tenemos con Andes, el virus Andes, es que tiene digamos, una tasa de mortalidad alta, ¿sí? Es entre el 30 y el 40%, ¿sí? Entonces, si bien los casos son pocos, ¿sí? La tasa de mortalidad es alta, ¿sí? Entonces, la consulta oportuna, si yo estoy viendo que tengo un cuadro que parece gripe, pero que no es de gripe y que no está evolucionando, digamos, no estoy pudiendo salir de ese cuadro, hay que consultar. ¿Sí? Hay una clave, más o menos una gripe, 4 días ya se empieza a ir, ¿viste? Sí. O sea, con fiebre alta, y fiebre muy alta, claro. Un dolor muscular muy importante intenso. y sin moco. Entonces tenés dolor muscular, fiebre alta, sin moco. Estuve, no sé, juntando hojas, yendo a recolectar hongos, limpié el galponcito del fondo, alguna actividad que hayas hecho los últimos 20, 40 días. Bueno, esos pueden ser indicios que te dan para decir, bueno, voy a consultar pensando en algo así. Les tengo una última pregunta, permíteme. Hablando de esto que nos ha dejado la pandemia, entre otras cosas también nos fue dejando como la salida de la pandemia progresiva, en la que, bueno, a veces usaba el barbijo, a veces no lo usaba, a veces usaba de nuevo el mismo barbijo. Un barbijo N95, ¿me sirve aún después de usado? ¿Tiene una caducidad? Sí, el N95 en realidad, me olvidé cuántas horas. 10. 10 horas de uso en buenas condiciones. En buenas condiciones. O sea, uno podría usarlo 2 o 3 horas y si lo deja al sol, digamos, que se seque,
y lo pone después en una bolsita, sí, mejor de papel. Ah, mira. Para que no tenga humedad. Claro. Entonces, por 10 horas ese barbijo es útil, siempre y cuando los elásticos estén correctamente funcionando, el gancho de la nariz digamos funcione correctamente, o sea, eso no se haya humedecido, porque no a se veces, haya humedecido. claro, si lo uso 2 horas, está todo transpirado, ¿no? Porque Claro. la respiración misma libera un montón de cosas, pero está todo húmedo, no, ahí ya pierde funcionalidad. Entonces tiene en buenas condiciones, se lo usé un ratito, 1 hora, media hora para hacer una actividad, lo saco y está en buenas condiciones, lo dejo al sol, seco, después lo guardo de manera de que no junte humedad, Ok. lo puedo volver a usar. Si en esa situación quedó, no sé, o se llenó de polvo, porque lo que hice fue muy... Claro, levantó que polvo. levantó mucho polvo, te quedó muy sucio, muy húmedo, no, ya hay que descartarlo. Claro. Ok. Y la otra cosa que puede funcionar, o sea, que está, pero hay que tener, digamos, también hay que estar como bien al tanto para que funcione bien, son las máscaras. Hay máscaras que vienen con filtros, entonces esas máscaras después de usarlas hay que desinfectarlas con alcohol al 70%, no alcohol puro, porque el alcohol puro tampoco no sirve para nada, digamos, y los filtros, esos se cambian, digamos. Pero esas máscaras hay, digamos, máscaras que inclusive tienen antiparra que funcionan muy bien, que por ahí uno si desmaleza o tiene, digamos, una superficie muy grande para hacer actividades, funcionan perfectamente y que digamos que reemplazan al N95 y digamos es más fácil por ahí digamos reutilizarla que un N95. Eso. Tremenda la charla de hoy, ¿eh? No sé si te vas tranquila, Marina. No, No, necesito pero a que ver, llegue julio. Que venga la nevada. Sí, que venga se el mueran frío, que todos. pasen 45 días y yo te chocha. no, pero a ver, Había un sol bárbaro, te juro que había mucho sol y no encontramos, solamente 3 honguitos así chiquitos, corté con cuchillo. vuelvo a repetir, o sea, no es para llevar miedo, sino es para tomar conciencia de que vivimos en una zona endémica, que hay actividades que son de más riesgo, ¿sí? El ratón estuvo seguramente antes que nosotros acá en la zona, y que lo que hagamos lo hagamos con responsabilidad. Ok. ¿Sí? Y bueno, y después de todas estas actividades, fundamental el lavado de manos, ¿sí? Es fundamental porque, bueno, si bien canta la principal vía es inhalar, uno si yo toqué algo, digamos, Sí, me lo llevo Dale. acá. me lo llevo a la boca o a los ojos, A la barba. a la barba, la conjuntiva, no, sobre todo las membranas. A los Tedobi. No, las membranas, las conjuntivas también puede ingresar por ahí. Entonces, fundamental, como para todo, el lavado de mano y el agua segura también, tomar agua potable, ¿sí? O agua potabilizada segura es fundamental también. Chicos, un placer tenerlos en la radio. Después les vamos a mandar el recorte. Esto queda en YouTube y queda todo. Bueno, así que buenísimo. sí, le mandamos todo el material. Lu, Abel, un placer tenerlos. Gracias a la Gracias gente a de Salud ustedes. Pública, a la gente del SEAN también. Así que muchas gracias. Súper llenadora de conocimiento. Lleno de cosas. Me voy Llena a de llenar, demasiadas me voy cosas. así caminando de mi casa. No. Hay que disfrutar con responsabilidad, como todo. como con criterio y eso, Exactamente. pero hay que disfrutar. Hay que disfrutar. De eso se trata la vida. Muchísimas gracias. No, No, ustedes. gracias a ustedes.